20 años después, el secreto de la mujer que sorprendió al divorciarse de su esposo justo después de dar a luz. La lluvia nocturna caía suavemente como agujas sobre los cristales del hospital. Mariana estaba sentada en una silla de hierro junto a la cama, con las manos temblorosas aferradas al pequeño recién nacido. Su piel era pálida, sus ojos aún no se abrían del todo. Su respiración era pesada. La herida de la cesárea seguía doliendo con un ardor sordo, pero ese dolor físico no se comparaba con la opresión que sentía en el pecho. Una enfermera entró, su voz suave pero distante interrumpió los pensamientos de Mariana. Señora Mariana, necesita descansar. Permítame cargar al bebé Diego un momento. Mariana apretó aún más al niño contra su pecho, sus ojos llenos de pánico, como un animal acorralado. Negó con la cabeza y susurró. No, nadie puede tocar a mi hijo. No lo hagan. La enfermera se sobresaltó un poco, miró a su compañera que esperaba en la puerta y murmuró. Debe estar en estado de shock postparto. Luego se fueron, dejándola sola, sumida en un miedo abrumador. Mariana se inclinó y susurró al oído del pequeño. Tienes que ser fuerte. Mamá te va a salvar, te lo prometo. Solo un día después, el hospital entero se agitó con la noticia de que Mariana había presentado una demanda urgente de divorcio. Nadie lo entendía. Apenas habían pasado 48 horas desde el parto. Familiares, amigos, compañeros de trabajo. Todos quedaron atónitos. Leonardo, su esposo, apareció con un impecable traje, el rostro sereno. Estaba en medio de una pequeña conferencia de prensa organizada por ambas familias. Su voz, grave y templada, sonaba como si leyera un discurso preparado. Lamento mucho informar que Mariana está atravesando una crisis psicológica severa postparto. Está sufriendo depresión, delirios, e incluso muestra señales de rechazo hacia su rol de madre. Una mujer de mediana edad, vestida con una capa roja, se levantó indignada. Era Ángeles, la hermana de Leonardo, y exclamó con enojo. Increíble. ¿Se atreve a abandonar a su bebé recién nacido? Esta familia la mantuvo durante años y ahora. Esto. Del otro lado, un hombre de barba canosa y porte recio intervino con voz firme. Era Tomás, el tío de Mariana, venido desde Galicia. ¿Y quién asegura que todo lo que dices es cierto, Leonardo? Ella ni siquiera ha podido explicar su versión, y ustedes ya están inventando cosas. La tensión en el ambiente era como una cuerda estirada al límite. Pero la prensa no esperó a que la verdad saliera a la luz. A la mañana siguiente, los tabloides sensacionalistas llenaron las calles con titulares. ¿Madre con trastornos mentales abandona a su hijo recién nacido en medio de una noche lluviosa? El divorcio más extraño del año. ¿Qué se esconde tras la puerta de la sala de partos? Acompañados de antiguas fotos de Mariana, con ojeras profundas, y el rostro desorientado, utilizadas como prueba condenatoria. Leonardo, en cambio, emergió del escándalo como un héroe. Los medios lo elogiaban como, el padre ejemplar, un modelo de hombre moderno que protege y ama a sus hijos. Frente a las cámaras, Leonardo sostenía en brazos al pequeño Diego, aún envuelto en mantas, y sonreía con orgullo. Voy a criar a este niño con todo mi corazón. No importa lo que haya hecho su madre, yo siempre seré su mayor apoyo. Los aplausos llenaban la sala, las felicitaciones dulces sonaban como música para los oídos de Leonardo. Nadie vio, detrás del escenario, cómo su mirada se oscurecía y apretaba los labios como si reprimiera algo profundo. Diego creció sin conocer el rostro de su madre. En sus recuerdos vagos, solo quedaban el sonido de la lluvia sobre el techo esa noche, el susurro tembloroso de alguien cerca de su oído, y una pequeña cicatriz en la nuca. Una marca de la que nadie en la familia hablaba jamás. Una vez, preguntó a su tía Ángeles. ¿Dónde está mi mamá? La mujer se encogió de hombros y desvió la mirada. Tu madre se fue. Si no puedes amar a tu propio hijo, entonces no mereces que te llamen madre. Esa respuesta fue como una cuchillada que quedó grabada en la mente inocente de Diego. Cuando tenía 3 años, en cada fiesta escolar, mientras los otros niños llegaban de la mano de sus madres, él solo se quedaba al lado de Leonardo, siempre bien vestido, con una sonrisa correcta pero una mirada gélida. Cada noche, Leonardo repetía la misma historia.
Tu madre tenía depresión postparto. Yo te salvé de una vida miserable. Si no fuera por mí, ya no estarías aquí. Diego escuchaba tantas veces que se volvió costumbre. Pero algunas noches, se sentaba en silencio junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, preguntándose: ¿y si mi mamá todavía está en algún lugar? ¿También pensando en mí? Una tarde lluviosa, cuando Diego cumplió 5 años, un hombre desconocido apareció en la puerta. Era Tomás, el tío de Mariana. Leonardo abrió la puerta con voz cortante. ¿Qué quiere aquí? Le prohíbo acercarse al niño. Tomás no mostró miedo. Se agachó y miró a Diego con una sonrisa suave. Pequeño, te pareces mucho a tu mamá. Sobre todo en los ojos. Leonardo apretó los dientes y empujó con fuerza la puerta. Lárguese. No quiero volver a hablar del pasado sucio. Tomás dejó una frase antes de desaparecer. Algún día, el niño sabrá la verdad. No puedes esconderte para siempre, Leonardo. La puerta se cerró de golpe. Diego miró a su padre, con ojos inocentes pero llenos de duda. Leonardo le apretó el hombro con fuerza. No escuches a ese viejo. Solo necesitas saber una cosa. Yo soy el único que realmente te ama. Desde entonces, Diego aprendió a guardar silencio, a tragarse todas las preguntas. En las noches lluviosas que siguieron, cuando los truenos rugían y el sueño era inquieto, Diego soñaba con la silueta de una mujer de cabello enmarañado, ojos llenos de lágrimas bajo la lluvia, y una voz temblorosa que le decía: perdóname, tienes que vivir, tienes que vivir. Esa voz lo acompañó durante toda su infancia, como una maldición imposible de borrar. La niñez de Diego transcurrió en silencio, bajo el techo de una gran casa tan fría como vacía. La mansión se encontraba en las afueras de Madrid, rodeada de altos muros y una reja de hierro siempre cerrada. Leonardo nunca permitía que su hijo saliera de su vista. Cada mañana, lo despertaba a las 6:30 en punto. Con apenas 7 años, Diego debía seguir al pie de la letra un horario estricto. Levantarse, asearse en exactamente 10 minutos, desayunar sin demoras, y luego irse al colegio. Por las noches, Leonardo revisaba las tareas de Diego, controlaba la hora de la cena, la hora de dormir, e incluso los amigos del niño debían ser aprobados por él. Una vez, Diego dijo con timidez: papá, hoy quería invitar a mi amigo Javier a casa. Es muy buen chico, además saca buenas notas. Leonardo frunció el ceño y lo miró de reojo. ¿Javier? ¿Cuál es su apellido? Morales, su papá es ingeniero civil. Leonardo hizo un gesto con la mano, tajante y frío. No, no quiero que te relaciones con esa familia. En la escuela está bien, pero fuera del horario escolar, olvídalo. Diego agachó la cabeza, apretó los labios, tragándose todas las ganas de protestar. En las pocas noches sin clases extra o tareas, Leonardo se sentaba frente a la chimenea, movía lentamente su copa de vino tinto, y repetía una y otra vez la misma historia, como si fuera una lección destinada a marcar la mente de su hijo. Tu madre tenía depresión postparto. Yo te salvé de esa tragedia. Si no hubieras sido fuerte ese día, ahora estarías bajo tierra. Diego preguntó en voz baja. ¿Mi mamá, alguna vez volvió a buscarme? Leonardo golpeó la copa contra la mesa, sus ojos encendidos. No vuelvas a mencionar a esa mujer en mi casa. Te lo prohíbo. El niño se encogió, el corazón latiendo con fuerza. Desde entonces, aquella pregunta desapareció en el fondo del alma de Diego. La infancia de Diego transcurrió entre las aulas de las escuelas más prestigiosas de Madrid, pero su corazón estaba lleno de grietas. Cargaba con un miedo invisible, como si en cualquier momento, una palabra equivocada pudiera desatar la furia de Leonardo. Una vez, cuando tenía 12 años, Diego sin querer dejó caer un viejo portarretrato mientras limpiaba la sala. Era una foto familiar de muchos años atrás. Leonardo sostenía al recién nacido Diego, y a su lado había un espacio vacío, donde debía estar Mariana, pero su figura había sido cortada, dejando solo un borde de papel desgarrado. El sonido del vidrio roto retumbó por toda la casa. Leonardo bajó de las escaleras, su mirada fría recorrió la escena. ¿Qué hiciste?, espetó con voz tensa. No fue mi intención. Diego balbuceó, recogiendo los pedazos con manos temblorosas.
Leonardo se abalanzó y su mano grande golpeó directamente el rostro del niño. Un hilo de sangre roja brotó de la nariz de Diego y bajó por su mentón. Diego cayó sentado en el suelo, la vista nublada, el corazón oprimido. Leonardo lo miró con desprecio. Torpe, lo arruinas todo, igual que esa mujer. Diego apretó los puños y se limpió la sangre de los labios. Comprendió algo con claridad. Nunca debía profundizar en el pasado de esa casa. Todo lo relacionado con su madre era un tema prohibido. El tiempo pasaba y Diego crecía, cada vez más consciente de la verdadera naturaleza de la mansión en la que estaba encerrado. Las paredes blancas, los pasillos de mármol, todo tan frío como un depósito de cadáveres. A los ojos del mundo, Leonardo era el padre soltero ejemplar. Pero dentro del hogar, era un dictador que controlaba cada respiración de su hijo. Una vez, su compañera de clase Lucía le envió un mensaje invitándolo al cine el fin de semana. Solo una invitación inocente, pero cuando Leonardo lo descubrió, estalló en cólera. Le arrebató el celular a Diego y lo fulminó con la mirada. ¿Quién te dio permiso para hablar con esa niña? Las chicas solo traen problemas. Mientras yo no lo apruebe, no tienes permitido acercarte a nadie. Pero, solo somos amigos, papá. Diego intentó defenderse. Otro bofetón cayó. Leonardo siseó entre dientes. ¿Amigos? Los amigos terminan arrastrándote al abismo sin que te dé cuenta. Tú solo debes concentrarte en tus estudios. No me hagas perder la paciencia. Diego mordió sus labios, soportando el golpe, con una rabia sorda acumulándose en su interior, que no se atrevía a expresar. Una tarde, Diego estaba en el patio cuando se cruzó con Mateo, el anciano vecino que vivía en el apartamento contiguo, y regaba sus plantas. Mateo lo miró y sonrió con dulzura. Muchacho, hace tiempo que no te veía salir. Diego respondió tímidamente. A mi papá no le gusta que hable mucho con los demás. Pero, señor, ¿usted conoció a mi mamá? Mateo se quedó helado, con una expresión incómoda en el rostro. Tu madre, era una buena mujer, pero ya pasó mucho tiempo, mejor no revuelvas el pasado. Pero, ¿por qué todos dicen que ella me abandonó? Diego insistió. Mateo miró a su alrededor y bajó la voz. Mira, en esta casa. Es mejor que no hagas esas preguntas. Ya sabes cómo es tu padre. Cuida de ti mismo, ¿sí? Le dio una palmadita en el hombro y se metió en casa, dejando a Diego solo con un montón de dudas dando vueltas en su cabeza. Diego aprendió a vivir como una sombra dentro de su propio hogar. Solo hablaba lo que le permitían hablar, solo hacía lo que le autorizaban hacer. De cara al mundo, Leonardo seguía siendo el padre ejemplar, pero detrás de las puertas cerradas, la casa era una prisión invisible. Con cada día que pasaba, Diego comprendía mejor que la verdad, en ese lugar solo tenía una versión, la de Leonardo. Y quien o Mariana tocar el pasado, solo recibía bofetadas, amenazas y un frío que helaba el alma. Con los años, la imagen de Leonardo ante la sociedad se volvió cada vez más perfecta, hasta parecer irreal. Lo llamaban, el modelo ideal de padre soltero, un empresario exitoso que sabe equilibrar trabajo y familia. No había evento benéfico donde faltara. Ningún acto escolar o de infancia sin su presencia, en medio de flashes y aplausos. La foto de Leonardo en su traje azul, con Diego de niño en brazos y una sonrisa radiante, aparecía constantemente en los artículos de prensa. Los titulares repetían el mismo estribillo. Leonardo Álvarez, el padre soltero que crió a su hijo entre las tormentas del matrimonio roto. Un ejemplo de bondad y responsabilidad. Diego, ya con 16 años, caminaba junto a su padre como una sombra. Vestía camisa blanca, pantalón formal, rostro serio y ojos vacíos. Nadie sabía que, detrás de las sonrisas públicas, no era más que una marioneta movida por los hilos de Leonardo. Una ceremonia de entrega de becas se celebró en el Gran Auditorio de Madrid, en el colegio donde estudiaba Diego. En el escenario, Leonardo hablaba con fluidez, su voz grave y cálida acariciaba los oídos del público. Creo que cada niño es una semilla que necesita ser cuidada con todo el corazón. Cuando una familia no es perfecta, el esfuerzo debe ser el doble. Estoy aquí hoy, no para alabarme a mí mismo,
sino para decir que cualquiera de nosotros puede ser un buen padre, si hay amor y responsabilidad. Los aplausos retumbaron en la sala. Algunos padres incluso se emocionaron hasta las lágrimas, conmovidos por aquel padre valiente. La señora Carmen, directora del colegio, se acercó a estrechar la mano de Leonardo con una gran sonrisa. Señor Álvarez, Diego tiene mucha suerte de tener un padre como usted. Todos en la escuela admiramos a su familia. Leonardo inclinó la cabeza con humildad. Solo hago lo que hay que hacer, señora. Diego estaba detrás, con una sonrisa congelada en el rostro. Por dentro, aquellas palabras eran cuchillas que le atravesaban cada célula. Esa noche, al regresar a casa, el ambiente cambió de inmediato. Leonardo cerró la puerta de golpe, se quitó la corbata, y con voz cortante dijo: ¿Qué diablos era esa pinta? Camisa arrugada, el pelo desordenado. Me hiciste quedar en ridículo delante de todo el mundo. Lo intenté, murmuró Diego, apartando la mirada. Leonardo se acercó, lo agarró del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. ¿Intentaste? Te he criado todos estos años, te enseñé cada paso que diste, ¿y a eso lo llamas intentar? No me obligues a repetírtelo otra vez. Diego asintió rápidamente, con el corazón latiendo desbocado, el sudor empapándole el cuerpo. Cuando Leonardo lo soltó, se desplomó en el suelo, jadeando entre sollozos contenidos. Afuera, en la sociedad, Leonardo construyó una imagen tan pulida que todos a su alrededor confiaban ciegamente en él. Todos lo creían un maestro en la educación de los hijos, el padre más dedicado de todo Madrid. En fechas especiales, llevaba a Diego a misa, participaban en actividades comunitarias. A ojos de los demás, padre e hijo eran el modelo perfecto de familia. Una vez, durante una fiesta en casa de los Molina, Luis, amigo de años de Leonardo, y también socio de negocios, llamó a Diego al balcón, y le habló en voz baja. Diego, todos dicen que eres un buen chico, estudioso, educado. Pero siempre te veo algo triste. ¿Estás bien? Diego se quedó helado, forzó una sonrisa. Sí, estoy bien, mi papá me ha educado muy bien. Luis lo miró a los ojos, con una pizca de duda, pero luego sonrió y le dio una palmada en el hombro. Entonces me alegra, solo deseo que seas feliz, no te encierres tanto. La juventud solo pasa una vez. Pero Diego lo sabía muy bien. Su juventud hacía tiempo que había sido deformada, como un espejo roto en 1000 fragmentos que Leonardo se encargaba de alinear a su manera. El punto de quiebre llegó cuando Diego regresó tarde después de una sesión de estudio en grupo. Solo se había quedado una hora más en la biblioteca con sus amigos, pero al volver, el portón de la mansión ya estaba cerrado con llave. Diego tocó el timbre una y otra vez, llamó por teléfono, envió mensajes. Todo fue silencio. La lluvia comenzó a caer. El viento se colaba entre las rejas, helado como cuchilla sobre su piel. Diego se sentó en los escalones, empapado, con los labios morados por el frío. La noche lo envolvía, y solo la tenue luz de una farola iluminaba su rostro exhausto. Al amanecer, Leonardo abrió la puerta. Estaba ahí, con un rostro sereno que helaba la sangre. Ese es tu castigo por ser desobediente. ¿Lo has entendido? Diego asintió. Sus ojos estaban secos, como si ya no quedaran lágrimas. Desde entonces, Diego se encerró aún más en sí mismo, viviendo exactamente según el molde que Leonardo le imponía. Pero dentro de él, las grietas crecían, como fisuras en un muro a punto de colapsar. Los amigos comenzaron a alejarse, incapaces de soportar la frialdad y las reglas estrictas que Diego arrastraba. Los profesores pensaban que era el alumno ideal, pero nadie veía que detrás de la fachada perfecta había un alma asfixiada. Cada noche, acostado en su habitación, mirando el techo oscuro, Diego susurraba para sí. Mamá, ¿aún te acuerdas de mí? Estoy tan cansado. Afuera, Leonardo seguía interpretando su papel de padre ejemplar, mientras Diego tragaba su soledad en silencio. Aquella tarde de primavera, el cielo de Madrid estaba inusualmente gris. Nubes densas cubrían el horizonte, y el viento soplaba por las calles con una frialdad que presagiaba algo malo. Diego iba en bicicleta por la acera cercana a casa, su mente inundada de preguntas sin respuesta.
Ya tenía 17 años, era alto y su rostro recordaba mucho al de Mariana en las fotos antiguas que Leonardo mantenía escondidas. Pero sus ojos estaban hundidos, fatigados por noches sin sueño, y una presión constante. «Apúrate, Diego», gritó una voz desde atrás. Era Alejandro, su compañero de clase, uno de los pocos que aún se atrevía a acercarse a Diego, pese a las prohibiciones de Leonardo. Alejandro tenía el cabello negro y rizado, piel bronceada y unos ojos vivaces como buen gallego. «Espera», respondió Diego, pedaleando con más fuerza. Pero la rueda trasera de su bicicleta resbaló en el borde de la acera, y su cuerpo salió disparado contra un poste eléctrico en la vereda. El golpe fue seco, Diego cayó al suelo, su cabeza impactó contra el concreto frío, su visión se nubló, todo daba vueltas. Alejandro corrió alarmado. «¿Estás bien, Diego? Mantente despierto». Diego intentó incorporarse, llevándose una mano a la nuca. El mareo lo invadía, pero lo extraño era que no parecía causado solo por el accidente. Era un dolor familiar, como si viniera de muy, muy atrás. En la clínica, el doctor le realizó un examen general. El médico, Eduardo Ramírez, un hombre delgado, originario de Sevilla, con lentes que se deslizaban por su nariz, se mostró sorprendido al revisar la radiografía del cráneo. Golpeó suavemente la pantalla con el dedo y frunció el ceño. ¿Has tenido alguna vez un traumatismo severo en la cabeza? Hay una fractura antigua en la base del cráneo que ya soldó, pero dejó secuelas claras. Diego quedó paralizado. No recuerdo nada. Solo me caí hoy. Eduardo entrecerró los ojos. Eso es imposible. Esa fractura es vieja, de hace al menos 10 años. Probablemente ocurrió cuando eras un bebé o durante tus primeros años. El corazón de Diego se encogió. ¿Más de 10 años atrás? Pero nadie jamás le había dicho nada. Su mente giraba, y de pronto, fragmentos de recuerdos lejanos lo invadieron. La lluvia, el llanto, un dolor punzante en la nuca. Alejandro lo miró con desconfianza. ¿De verdad no sabías nada? Diego negó con la cabeza, los labios pálidos. Mi padre nunca me contó. Siempre dijo que mi mamá se fue. Nunca mencionó nada más. Esa misma tarde, de regreso a casa, Diego se sentó frente a Leonardo en la sala. El hombre leía unos documentos, con una copa de vino tinto en la mano. Diego habló, la voz temblorosa. «Papá, ¿yo sufrí una lesión en la cabeza cuando era pequeño?» Leonardo no levantó la vista, respondió seco. «Es cosa del pasado, no tienes que saberlo. Pero el doctor dijo que hay una fractura vieja. Yo no lo recuerdo. ¿Me estás ocultando algo?», insistió Diego. Leonardo dejó la copa sobre la mesa, sus ojos se ensombrecieron. «Te lo dije, es pasado. Yo te he cuidado cada noche, cada comida. ¿Y ahora quieres revolver cosas que no importan? ¿Y si sí importan? Y sí, mamá tuvo algo que ver», dijo Diego, firme. Leonardo golpeó la mesa con fuerza y se puso de pie de golpe. «Basta, te prohíbo hablar de esa mujer. Te he criado todos estos años, ¿y ahora dudas de mí?». Diego apretó los labios, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que si seguía, todo se saldría de control. Esa noche, mientras Leonardo dormía profundamente, Diego se coló en el despacho y revisó el viejo archivo de documentos. Bajo pilas de papeles de propiedades y contratos, encontró una carpeta envejecida. Entre los documentos, cayó una libreta de vacunación infantil. En la esquina inferior, con letra temblorosa, estaba escrito: «María Ortega, partera responsable del parto de Mariana». Diego apretó el papel entre sus dedos, el corazón latiendo con violencia. María Ortega. Ese nombre era como una llave abriendo la puerta cerrada durante años. A la mañana siguiente, Diego fingió salir temprano para ir al colegio, pero se dirigió a la biblioteca municipal. Buscó información sobre María Ortega. Después de horas buscando, encontró una noticia antigua en el periódico local. La partera María Ortega, de 85 años, se retira tras más de 40 años de servicio en el Hospital San Sebastián. Actualmente vive en las afueras de Guadalajara. Diego fotografió la dirección. Su mente era un torbellino. Alejandro apareció con un café en la mano, mirándolo fijamente. «¿Qué piensas hacer? Tengo que verla. Tengo que saber qué pasó», respondió Diego,
con una firmeza en la mirada que rara vez se veía en él. Alejandro negó con la cabeza, preocupado. Si tu padre se entera, se va a volver loco. Él ya está loco, ¿no crees? Respondió Diego con una sonrisa amarga. Ese mismo día, Diego empacó algunas cosas, tomó el poco dinero que había ahorrado y abordó un autobús rumbo a Guadalajara. En su cabeza, las preguntas retumbaban como bolas imparables. ¿De verdad su madre lo abandonó? ¿O fue obligada a irse? ¿De dónde vino la herida en su cabeza? ¿Por qué durante tantos años nadie había mencionado jamás la verdad? Las respuestas lo esperaban al final del camino. Diego apretaba con fuerza el papel con la dirección escrita, decidido a descubrir todo. El camino que conducía al pequeño pueblo donde vivía María Ortega serpenteaba entre colinas áridas. El sol de la tarde teñía el paisaje de un tono dorado mustio, y el silencio era profundo, casi sagrado. El autobús viejo traqueteaba sobre los baches, y Diego, agotado, apoyó la cabeza contra la ventana, cerró los ojos, aunque su mente seguía ardiendo en incertidumbres. El mapa de papel, arrugado y envejecido, mostraba claramente la dirección, calle de los Sauces, en el pueblo de Molina de Aragón. Un rincón apartado entre las colinas del centro-oeste español, donde el tiempo parecía haberse detenido. Al bajar del autobús, Diego se colgó la mochila al hombro y caminó lentamente por la calle empedrada. A ambos lados, casitas de una planta, con paredes amarillas despintadas y techos de tejas rojas, ya desordenadas por el viento y los años. El aire soplaba frío, cargado con el olor de la tierra seca y recuerdos lejanos. Al final de la calle, frente a él, había una casa pequeña, de paredes grises y ventanas cerradas. Un cartel descolorido en la reja llevaba un nombre apenas legible, María Ortega. El corazón de Diego dio un vuelco. La puerta se abrió tras 3 suaves golpes. Frente a él apareció una anciana de baja estatura, ligeramente encorvada, con el cabello blanco y desordenado como copos de algodón. Sus ojos eran opacos por la edad, pero cuando la luz del atardecer los tocaba, se notaba en ellos una tristeza profunda y verdadera. Diego habló con cautela. Soy Diego Álvarez. Vine porque usted fue partera en el Hospital San Sebastián, ¿verdad? Doña Ortega entrecerró los ojos y dio un paso atrás. ¿Quién te mandó aquí? Nadie. Solo quiero saber sobre mi madre. Se llamaba Mariana. Ese nombre cayó como un rayo. Los ojos de la mujer se agrandaron, sus manos temblorosas se aferraron al marco de la puerta. Su voz salió entrecortada. ¿Mariana? Dios mío, no puede ser. Después de tantos años. La mujer abrió la puerta por completo y le hizo una seña a Diego para que vea a Mariana. El interior de la casa era humilde, con olor a ungüentos y madera vieja. Todo estaba desordenado. Papeles por la mesa, libros abiertos, frascos de medicinas. En la pared, un retrato antiguo mostraba a la señora Ortega de joven, rodeada por un grupo de enfermeras en el Hospital San Sebastián. Diego se sentó en una silla de madera, apretando las manos. Su voz se quebró. Por favor, dígame qué pasó la noche en que nací. La señora Ortega bajó la mirada. Sus ojos grises se perdieron en la niebla del recuerdo. Aquella noche, llovía sin parar. No olvido ni un detalle. El parto de tu madre fue muy difícil. El bebé, tú, naciste con un golpe fuerte en la cabeza. Sangrabas por la nuca. Todo el hospital entró en caos. El corazón de Diego latía desbocado. Apretó los puños con fuerza. ¿Sangraba por la nuca? ¿Fue mi madre quien me hizo eso? Oh, ¿fue alguien más? La señora Ortega guardó silencio un largo rato. Su cuerpo comenzó a temblar. Su voz salió rota, como un susurro desde las ruinas del pasado. Tu madre, no fue quien te lastimó. Esa noche, ella llegó corriendo a mi sala de guardia, empapada, temblando como una hoja. Tú sangrabas por la nuca, tu sangre manchaba su ropa. Ella sollozaba, me suplicaba que te salvara. Diego tragó saliva, sus labios se pusieron blancos. ¿Y después? ¿Por qué todos dicen que ella me abandonó? ¿De verdad me dejó? La señora Ortega se desplomó en la silla, cerrando los ojos para soportar el mareo. Le preguntas a la persona equivocada. La que debería haber sido evaluada por un psiquiatra no era tu madre. Era tu padre. Esa noche, él
Se descontroló con acento agudo. Las palabras se le atoraron en la garganta. Su mano temblorosa buscó un vaso, pero estaba vacío. Diego corrió a sostenerla por los hombros. Por favor, cuénteme todo. Necesito saber la verdad. La anciana suspiró, como si la vida se le escapara con cada palabra. Solo recuerdo que cuando volví a la sala de partos, tu padre estaba allí, su rostro pálido, las manos manchadas de sangre. Tú estabas acostado, la cabeza hinchada, la almohada empapada. Tu madre, desesperada, te cargó y corrió a buscarme. Después, desapareció del hospital. Nadie la volvió a ver. Diego sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Las dulces mentiras de Leonardo, su imagen pública de padre perfecto, todo se desmoronaba como burbujas reventadas. Apretó los puños, la voz firme. ¿Estás segura? ¿Mi madre no tenía depresión? ¿No me abandonó? La señora Ortega negó con la cabeza, su voz rasposa. Los ojos de esa mujer esa noche no eran los de una enferma, eran los de una madre que haría lo imposible por salvar a su hijo. Nunca entendí por qué todos le creyeron a tu padre. El ambiente en la habitación era sofocante. Diego se levantó de golpe, el corazón latiendo con dolor. Afuera, la lluvia caía en finas gotas. El agua golpeaba los viejos techos de tejas de Molina de Aragón, mientras el viento silbaba con un frío que cortaba la piel. La señora Ortega tomó la mano de Diego por última vez, su mirada lejana. Tienes que encontrar a tu madre. Ella nunca te abandonó. No permitas que los mentirosos entierren la verdad para siempre. Diego asintió, la garganta hecha un nudo. Salió de la casa gris con el pecho lleno de rabia y confusión. A lo lejos, Alejandro lo esperaba al otro lado de la calle, protegiéndose de la lluvia con la manga de la chaqueta. Al ver a Diego, se acercó preocupado. ¿Y bien? ¿Qué te dijo? Diego apretó los dientes, su voz era un susurro rasgado. La verdad, no es como él la contó. Mi madre no me dejó. Puede que haya sido ella la verdadera víctima. Alejandro suspiró y le puso una mano en el hombro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Diego miró a través de la lluvia, con los ojos encendidos de determinación. Voy a encontrarla, y voy a desenmascararlo. Cueste lo que cueste, no voy a detenerme. Diego regresó a Madrid a la mañana siguiente, con la mente llena de recuerdos rotos y el corazón apretado. Cada claxon en la calle, cada farol parpadeante le hacía tensarse como un resorte. La mansión de Leonardo ya no era un hogar al que volver. Después de las advertencias de la señora Ortega, Diego sabía que las respuestas estaban en el lugar donde todo comenzó, el antiguo apartamento donde Mariana había vivido con Leonardo, y al cual durante 17 años le había estado prohibido acercarse. Era un edificio viejo en el distrito de Vallecas. Las paredes estaban desgastadas, las escaleras oxidadas, y los cristales rotos de las ventanas habían sido reparados con cinta adhesiva. Diego se detuvo al pie del edificio, las palmas de sus manos sudaban. Alejandro, que lo acompañaba, lo miró con preocupación. ¿Estás seguro? Si Leonardo se entera de que estás revolviendo el pasado, se va a volver loco. Diego asintió con fuerza, apretando los puños. Necesito saber qué pasó. Mi madre no pudo desaparecer así como así. Los dos subieron con cautela por las escaleras, evitando las miradas curiosas de algunos ancianos que jugaban a las cartas en el patio. El pasillo del tercer piso estaba silencioso, cubierto de polvo, con puertas cerradas que parecían no haberse abierto en años. El apartamento 308, el que alguna vez fue el hogar de Mariana y Leonardo, ahora lucía abandonado. Diego sacó del bolsillo una llave antigua que había tomado en secreto del cajón de su padre. La cerradura oxidada crujió cuando la giró con cuidado. Dentro, el lugar estaba envuelto en penumbra y olía a humedad. Las cortinas cerradas, el polvo cubría todo, la mesa, el sofá, la estantería. En el alféizar quedaba una fina capa de ceniza, como si el tiempo hubiera olvidado por completo este sitio durante casi 2 décadas. Alejandro encendió la linterna de su celular. El haz de luz débil recorrió la estancia. Parece una casa embrujada. ¿Qué estás buscando aquí? Diego no respondió, avanzó con el corazón golpeando su pecho. Recordaba vagamente que su padre siempre decía que el apartamento se dejó vacío después de que Mariana se fuera,
pero ahora era momento de enfrentar la verdad. En una esquina, había una pequeña puerta que conducía a una bodega. Diego se agachó y empujó con fuerza. El espacio era húmedo, con olor a moho, lleno de cajas apiladas sin orden. Rebuscando entre ellas, Diego encontró un sobre amarillo, sellado, con una letra temblorosa y conocida en la parte frontal. Para, abogado Jaime Morales. Diego se quedó helado. ¿Quién era Jaime Morales? ¿Y por qué esta carta nunca fue enviada? Con mucho cuidado, rompió el sello y sacó las hojas envejecidas. Las palabras estaban impregnadas de dolor y desesperación. Soy Mariana Fernández, esposa de Leonardo Álvarez. Si estás leyendo esto, es porque me vi obligada a huir para proteger a mi hijo. Anoche, Leonardo enloqueció y arrojó a nuestro bebé contra la pared. No puedo permitir que lo mate. Las manos de Diego temblaban, la vista se le nublaba por el impacto. Alejandro, detrás de él, exclamó atónito. Dios mío, Leonardo, ¿de verdad hizo eso contigo? Diego asintió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Apretaba la carta contra su pecho mientras los recuerdos difusos regresaban. Gritos, objetos rompiéndose, el llanto ahogado de su madre, y un dolor punzante en la nuca. No eran alucinaciones. Esa era la verdad. Mariana no lo había abandonado. Fue Leonardo quien había ejercido la violencia, quien obligó a su madre a desaparecer. Alejandro puso una mano firme sobre su hombro. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que sacar esto a la luz. Diego negó con la cabeza. Su mirada se volvió oscura. No es tan fácil. Leonardo tiene poder. Puede torcer cualquier cosa. Necesito más pruebas. Necesito enfrentarlo cara a cara. Esa noche, Diego regresó a la mansión con el corazón pesado. Entró al salón principal. Leonardo estaba sentado, como siempre, con una copa de vino en la mano y una mirada inquisitiva. ¿Dónde diablos estuviste todo el día? ¿Te volviste loco? Diego sostenía el sobre con firmeza, lo encaró con una voz helada. Ya sé lo que ocurrió aquella noche. Todo lo hiciste por educarme. Leonardo alzó una ceja, luego recuperó su calma fingida. ¿De qué demonios hablas? ¿Quién te ha estado llenando la cabeza de estupideces? Diego levantó la carta, y cada palabra suya era como una cuchilla. Mamá le escribió a un abogado. Contó todo, que tú me arrojaste contra la pared, que sangraba por la cabeza. Por eso tuvo que desaparecer. Leonardo se levantó de golpe, con el rostro rojo de furia, los puños apretados. ¿Esa carta? ¿Dónde la encontraste? Te dije que no revolvieras el pasado. ¿Cómo te atreves? Porque necesito la verdad. Me pasé la vida entera encerrado en tus mentiras. Espetó Diego con los ojos llenos de lágrimas. Leonardo se abalanzó, agarrándolo del cuello de la camisa y sacudiéndolo con fuerza. Todo lo hice por ti. Te crié, te di todo esto, ¿y así me pagas? Pero Diego no retrocedió. Sus ojos ardían de rabia contenida. ¿Con violencia? ¿Con mentiras? ¿Esconderme la verdad durante 17 años? El traidor no soy yo, eres tú. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Leonardo lo soltó de golpe, y murmuró entre dientes. Te vas a arrepentir. Créeme, la verdad no te va a salvar. Diego se quedó quieto, apretando la carta con fuerza. Su corazón dolía, pero por primera vez, su mirada no mostraba miedo. Sabía que la pesadilla apenas comenzaba. La lluvia caía sobre el techo de la mansión como un suspiro sombrío del cielo de Madrid. En la sala, la tenue luz amarilla no alcanzaba a disipar la oscuridad que envolvía a padre e hijo. Diego se sentó en el sofá, las manos le temblaban, pero aún sostenía su celular. Discretamente, presionó el botón de grabación. Cada palabra que saliera de la boca de Leonardo era una prueba, la última pieza del rompecabezas que necesitaba para desenmascarar al hombre que había dominado su vida. Leonardo se acercó con paso amenazante, su rostro sombrío, su voz baja y venenosa. ¿De verdad crees que esas hojas viejas van a poder conmigo? He construido esta imagen durante años. ¿Crees que puedes destruirla así de fácil? Diego apretó los dientes, firme. La verdad saldrá sola. No puedes ocultarla para siempre. Leonardo soltó una carcajada áspera, peligrosa. Eres un crío ingenuo. He lidiado con periodistas, jueces,
y la opinión pública. Un mocoso como tú no es rival para mí. Afuera, relámpagos cruzaban el cielo y la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, como si el mundo entero estuviera gritando por justicia. Al día siguiente, Diego contactó a una amiga de Alejandro, Sofía Jiménez, estudiante de último año de Derecho y pasante en la oficina del abogado Morales. Tenía el cabello negro, ojos penetrantes, y una voz segura y decidida. ¿Dices que quieres desenmascarar a Leonardo Álvarez? Vas a necesitar pruebas más sólidas que unas cartas antiguas. Diego asintió y sacó su celular del bolsillo. Grabé nuestra conversación anoche. Él mismo admite que me crió con violencia, que todo lo hizo por educarme. Incluso mintiendo. Sofía escuchó la grabación con atención, palabra por palabra. Frunció el ceño. Esto tiene valor, pero no es suficiente para destruirlo. Leonardo sabe cómo manipular las leyes. Puede convertirte en un mentiroso con solo chasquear los dedos. Alejandro intervino, frustrado. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dejar que Diego siga viviendo bajo esa sombra. Sofía se quedó pensativa por unos segundos, y luego afirmó con determinación. Necesitamos más pruebas, cámaras, testigos, cualquier cosa que nos permita desenmascararlo. Yo te voy a ayudar. Diego suspiró hondo. En sus ojos brillaba una determinación nueva. Voy a desenmascarar a mi padre, aunque me cueste todo. Pero Leonardo no tardó en contraatacar. Comenzó a controlar a Diego de forma más estricta. Revisaba su teléfono constantemente, registraba su habitación, y cambió las contraseñas y configuraciones de todos los dispositivos electrónicos de la casa. Una noche, mientras Diego dormía, Leonardo entró en silencio, revisó su chaqueta y encontró el celular que contenía la grabación. Lo desbloqueó y borró todos los archivos, con una expresión helada. A la mañana siguiente, dejó el celular sobre la mesa con una mirada amenazante. ¿De verdad creías que eras más listo que yo? Borré todas tus estupideces. No me provoques más. Diego quedó paralizado, una ola de rabia le subía por dentro, pero se obligó a guardar silencio. Sabía que actuar sin estrategia solo lo pondría en más peligro. En los días siguientes, Leonardo siguió a Diego como una sombra. Revisaba sus mensajes, su historial de llamadas, e incluso contrató a alguien para vigilarlo cada vez que salía. Diego se sentía como un prisionero en su propia casa, pero también sabía que si se rendía ahora, la verdad quedaría enterrada para siempre. Aquella noche, aprovechando un descuido de Leonardo, Diego instaló en secreto un micrófono y una cámara miniatura bien escondida en el despacho de su padre. Escondió cuidadosamente la tarjeta de memoria y se la entregó a Sofía para que la guardara. 3 días después, tal como lo había anticipado, Leonardo enloqueció al descubrirlo. Irrumpió en la habitación de Diego en plena noche, con el rostro rojo y los puños apretados. ¿Me estás espiando? ¿Te atreves a grabarme? Diego se obligó a mantener la calma. ¿Y qué temes? Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te alteras? Leonardo perdió el control, lo agarró por la camisa y lo empujó violentamente contra la pared. La cabeza de Diego golpeó el borde del armario. Aturdido, lo vio transformarse en una bestia. Te he dado de comer, te he educado, y así me pagas. Puedo matarte si quiero. El alboroto alertó a los vecinos. Mateo, el anciano vecino, corrió y golpeó la puerta. Leonardo, ¿qué demonios estás haciendo? Voy a llamar a la policía. Leonardo se detuvo, sus ojos lanzaban fuego, pero soltó a Diego, se arregló la camisa e intentó sonar tranquilo. No pasa nada, Mateo. Solo fue un malentendido. Mateo lo miró con desconfianza. Al ver el moretón en la frente de Diego, su voz se tornó cortante. Ese chico no está bien. Te lo advierto, Leonardo. Estoy vigilándote. Leonardo se quedó inmóvil, con el rostro endurecido, sin poder actuar con testigos presentes. Esa misma noche, Diego tomó una decisión definitiva. Hizo su maleta en silencio, y antes del amanecer, abandonó la casa. Dejó una nota breve sobre la mesa. Necesito libertad, no me busques. Yo mismo descubriré la verdad. Al salir de aquella prisión, Diego respiró profundamente. Por primera vez en 17 años, sintió lo vasto que era el cielo de Madrid, aunque su interior seguía agitado. Alejandro lo recogió en su moto,
y juntos se alejaron bajo las luces de la ciudad, que iluminaban las calles desiertas. Diego apretaba entre sus manos la única foto antigua que conservaba de Mariana. Solo tenía un objetivo: desenmascarar al hombre que el mundo idolatraba como el padre perfecto, y encontrar a la madre que había desaparecido hacía tantos años. Aquel día, el cielo de Madrid amaneció despejado tras varias jornadas de lluvias grises. Pero para Diego, todo eso ya no era más que el telón de fondo de un pasado oscuro. De pie en la estación central de tren, con la mochila al hombro y la foto de su madre en la mano, sabía que ya no estaba huyendo. Esta vez, iba en busca de la única persona que lo había amado sin condiciones. La carta nunca enviada de Mariana contenía una pista crucial: una dirección garabateada al final, un pequeño pueblo costero en Galicia, al noroeste de España. Diego creía con todo su ser que allí su madre seguía viva, aunque hubiera tenido que esconderse, aunque hubieran pasado tantos años. Alejandro lo acompañó hasta el andén. Con las manos en los bolsillos y la mirada preocupada, le preguntó: ¿estás seguro? Es un viaje largo, y si Leonardo se entera, va a estallar. Diego le sonrió con una serenidad inusitada, la mirada decidida. Ya no tengo miedo, lo he soportado 17 años. Ahora necesito la verdad, y necesito a mi madre. Alejandro le entregó un celular diferente. Este no tiene GPS. Nadie podrá rastrearte. Si pasa algo, llámame de inmediato. Galicia es muy lejos, y ese lugar está lleno de gente mayor, será difícil encontrar a alguien. Diego asintió, sujetando el teléfono con fuerza. El tren estaba por salir. Subió al vagón, y desde la ventana, vio cómo la figura de Alejandro se desdibujaba tras el cristal. Durante las más de 8 horas de trayecto, Diego contempló el paisaje: montañas, campos verdes, pueblos pequeños que iban quedando atrás. Su mente era un torbellino. ¿Qué le diría si encontraba a su madre? ¿Ella lo reconocería? ¿Cómo habría vivido todos esos años? El tren se detuvo en Santiago de Compostela, y desde allí, Diego tomó un autobús que lo llevó más allá, hacia la costa gallega, donde el mar rompía contra las rocas y los faros solitarios alumbraban la inmensidad. La dirección en la carta lo condujo a una aldea llamada Puerto de la Esperanza. Solo escuchar ese nombre le aceleró el corazón. El viento marino soplaba con fuerza, el olor a sal y el murmullo de las olas lo envolvían. El pueblo tenía solo unas pocas casas, calles empedradas, y ancianos pescadores que tejían redes bajo los porches. Diego preguntó por su madre, pero todos lo miraban con cautela. Algunos negaban con la cabeza o simplemente se alejaban. ¿Buscas a una tal Mariana? Aquí hay muchas con ese nombre. Pero cuando mostró la vieja foto de su madre, las expresiones cambiaban. Una anciana de cabello blanco y bastón señaló hacia los acantilados al final del pueblo. Si buscas a esa mujer, ve por aquel sendero. Suele sentarse allí a pintar, pero casi nadie logra hablar con ella. Diego agradeció y avanzó, su corazón golpeando con fuerza. El sendero de tierra conducía a un peñasco rocoso frente al inmenso mar. Las olas rompían con furia, el viento cortaba como cuchillas. A lo lejos, una mujer de mediana edad estaba sentada en un banco de madera, con un caballete delante. Su cabello canoso volaba con el viento, la piel tostada por el sol, su figura delgada y frágil. Diego se detuvo, sus pies se clavaron al suelo. No podía haber duda. Sus ojos, aunque marcados por el tiempo, seguían reflejando la misma tristeza que él había visto en sueños durante años. Era su madre, era Mariana. Diego se acercó lentamente, cada paso pesado como una vida entera. Con manos temblorosas, sacó la fotografía, y sin decir palabra, se inclinó levemente y apartó su cabello hacia un lado, dejando al descubierto la cicatriz detrás de su nuca. Mariana seguía absorta en su pintura, pero al ver la cicatriz, su cuerpo se congeló. El pincel cayó de su mano. Mariana se levantó de golpe, cubriéndose la boca con ambas manos, los ojos desorbitados, la voz quebrada. No, no puede ser. Diego, ¿eres tú? Diego no respondió. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras tomaba la mano huesuda de su madre y la guiaba suavemente hacia la cicatriz en la nuca, el lugar donde, aquella noche de horror, había recibido la herida. Mariana tembló. Luego,
como si algo dentro de ella se rompiera, estalló en llanto. Las lágrimas caían sin control mientras abrazaba con fuerza a Diego. Mi hijo, mi niño. Dios mío, pensé que nunca volvería a verte. Diego la rodeó con los brazos, su voz temblorosa. Te busqué todos estos años. No te culpo, mamá. Solo quería saber que estabas viva, que aún pensabas en mí. Mariana lo abrazó con fuerza. Su cabello canoso se agitaba al viento, las lágrimas corrían por su rostro mientras acariciaba el de su hijo, con una mezcla de incredulidad y ternura. Has crecido, eres tan guapo. Dios, esa cicatriz. Perdóname, hijo, perdóname. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el viento cortante rodeaban el acantilado, pero ahí, en medio de ese paisaje salvaje, madre e hijo se aferraban el uno al otro, ignorando los años perdidos, las oportunidades robadas. A unos metros, un hombre observaba en silencio, con un ramo de flores silvestres en la mano. Vestía una camisa blanca y pantalones de lino gastados. Alto, de expresión cálida, era Pablo, amigo de toda la vida de Mariana y vecino del lugar. Mariana soltó a Diego, sonriendo entre lágrimas mientras miraba a Pablo. Él es Diego, mi hijo. Pablo se acercó y le ofreció la mano a Diego, su voz profunda y serena. Hola, muchacho, hemos esperado este día por mucho tiempo. Bienvenido a casa. Diego asintió, con el alma revuelta de emociones. Sabía que el camino por recorrer aún sería largo, pero ese instante, ese abrazo, le devolvía la pieza más importante de su vida. La habitación de Mariana, junto al mar, era sencilla pero acogedora. Las paredes estaban cubiertas por cuadros pintados por ella misma, paisajes marinos, acantilados, cielos al atardecer, y en uno, apenas visible, la silueta de un niño de espaldas al océano, con una cicatriz en la nuca. Diego estaba sentado en una vieja silla de madera. Sus ojos reflejaban una paz nueva, después de tanto tiempo de oscuridad. Tomaba la mano de su madre, una mano temblorosa, delgada, pero cálidamente viva. Afuera, el mar seguía murmurando. La luna se reflejaba sobre las tejas desgastadas. Madre e hijo estaban sentados uno junto al otro, en silencio. No necesitaban palabras. Sabían que estaban empezando a sanar 2 décadas de ausencia. Finalmente, Mariana rompió el silencio. Su voz era un susurro entrecortado. Pensé que nunca volvería a oír tu voz. Cada día pasaba sobreviviendo con una esperanza mínima. Y ahora estás aquí, frente a mí. Diego apretó su mano, con los ojos llenos de lágrimas. Te culpé, pensé que me habías abandonado. Pero ahora solo puedo darte las gracias. Si aquella noche no hubieras huido, tal vez yo no estaría vivo. Mariana sollozó, las lágrimas cayendo sin pausa. Lo siento, en aquel entonces fui tan débil. Solo sabía que debía correr contigo. Pero no fui lo suficientemente fuerte para pelear por ti. Tu padre tenía dinero, abogados, los medios, y yo solo tenía miedo. Diego asintió, su mirada ahora serena. Ya nadie puede separarnos. Soy mayor de edad, y quiero que el mundo sepa la verdad. A la mañana siguiente, con la ayuda de Pablo y de Alejandro, que había llegado desde Madrid tras recibir el mensaje de Diego, madre e hijo presentaron oficialmente una denuncia contra Leonardo ante el tribunal. Alejandro abrazó a Diego, sus ojos brillaban con orgullo. Estoy tan orgulloso de ti, hermano. Enfrentarte a Leonardo, no cualquiera se atreve a hacer eso. Diego sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa no escondía dolor. Gracias a ti tengo el valor. Ahora ya no vivo solo por mí, sino también para proteger a mamá. Pablo intervino con firmeza. Déjenme el tema legal aquí en Galicia. Leonardo ya no puede controlar a nadie en esta tierra. Este lugar no le pertenece. La denuncia pronto captó la atención de los medios. Aquellos que antes ensalzaban a Leonardo como el padre ejemplar, ahora difundían titulares contradictorios, a medida que la verdad comenzaba a emerger. Las grabaciones, la carta de Mariana, los testimonios de quienes conocían la historia, todo fue formando una imagen clara del verdadero rostro de Leonardo. El día del juicio, la sala estaba llena de periodistas. Mariana apareció con un vestido azul sencillo, pero con la mirada decidida, aferrada a la mano de su hijo.
Leonardo entró con el rostro pálido, lanzando miradas cargadas de veneno a la multitud. Sabía que su imagen de perfección comenzaba a desmoronarse. El juez golpeó el mazo con fuerza. Se abre la sesión contra el señor Leonardo Álvarez por los cargos de violencia infantil, manipulación de información y abuso de la custodia. Las declaraciones fueron claras y contundentes. Mariana narró la noche del horror. La enfermera Ortega, a pesar de su frágil estado de salud, envió un testimonio grabado. Diego subió al estrado, apartó su cabello y mostró la cicatriz en la nuca. Su mirada ardía con verdad. Esta cicatriz es la huella de una mentira que duró 17 años. Y también es la prueba de una verdad que ya no puede ocultarse. Leonardo no tuvo palabras. Su rostro se tornó morado. Sus abogados intentaron todo, pero las pruebas eran imposibles de refutar. Finalmente, el juez pronunció la sentencia. El señor Leonardo Álvarez es hallado culpable de violencia contra un menor, coerción para renunciar a la custodia mediante engaños y abuso de poder. Se le condena a 2 años de prisión suspendida, prohibición de contacto con las víctimas y la revocación de todos sus títulos y reconocimientos sociales. La sala estalló. Los medios difundieron la noticia de forma masiva. En redes sociales, miles de publicaciones revelaban la verdadera cara del padre ejemplar. Alejandro puso una mano en el hombro de Diego, con los ojos llenos de orgullo. Ganó la justicia. Ya nadie podrá volver a engañarte. Mariana, con lágrimas que le corrían por el rostro, abrazó a su hijo con toda el alma. Tú me salvaste, no solo con la verdad, sino devolviéndome la vida. Ese día, bajo el sol dorado de la tarde gallega, Diego y su madre caminaron juntos por la orilla del mar. Ese lugar que antes fue un refugio de huida, ahora se convertía en un punto de partida. Las olas seguían golpeando la costa, las cicatrices en la piel y los recuerdos dolorosos seguían ahí, pero ya no eran cargas. Diego sonrió, miró a su madre y dijo en voz baja: hay cicatrices que nunca desaparecen, pero ahora, para mí, esta brilla como una luz. Mariana le apretó la mano, con los ojos llenos de esperanza. Y desde hoy, empezamos de nuevo. Como si nunca nos hubiéramos perdido. A lo lejos, en el acantilado, Pablo observaba con una sonrisa cálida. A su lado, Alejandro sostenía una cámara, capturando ese instante eterno, la imagen de una madre y un hijo finalmente reunidos. Esta historia no solo terminó con la verdad al descubierto, fue también el recorrido de 2 corazones rotos que, pese a todo, aprendieron a sanar. Nos recuerda que la verdad puede tardar años en salir a la luz, pero la valentía y el amor genuino siempre logran hacerla brillar. Nadie tiene derecho a arrebatarle a otro su memoria, su familia ni su libertad a través de la violencia o la mentira. Por más profundas que sean las heridas, el perdón y la esperanza pueden curarlo todo. Y, sobre todo, nunca guardes silencio ante la injusticia. Lucha por la verdad, por quienes amas y por ti mismo.